Mis hermanos, Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado. Sean bienvenidos a este lugar tan especial, porque por la fe reconocemos de que Cristo está aquí con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Así que, hermanos, sean bienvenidos. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo, ya que vamos a tener Santa Cena hoy. Así que vamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Antes queremos orar para pedir la dirección del Todopoderoso. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento te pedimos autorización para poder abrir tu palabra y poder predicarla. Te rogamos, Señor, de que podamos tener un corazón contrito y humillado para poder recibir tu palabra. Bendice a tus hijos y bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hacer una reflexión. Vamos a ir al grano. Quiero hacer un contraste entre la misa y la cena del Señor. Vamos a ver de que son dos cosas distintas. La misa católica y lo que la Biblia enseña sobre la cena del Señor, o como le llamamos, la Santa Cena. Para eso quiero que iniciemos explicando qué es la Pascua. La Pascua, hermanos, era una fiesta que los israelitas celebraban el 14 de Nisan. La Pascua conmemoraba la liberación de Israel de Egipto. La palabra Pascua es del hebreo pesab, que significa pasar por alto o salto. La Pascua era la primera fiesta del calendario hebreo. Caía el 14 de Nisan y en la Pascua se sacrificaba un cordero. Ese cordero tenía que ser sin defecto. Eso dice Éxodo capítulo 12. Ahora, cuando analizamos la Pascua, vamos a ver de que esta fiesta simplemente conmemoraba la liberación de Israel de Egipto. Cuando vino Cristo, la Pascua fue sustituida por la cena del Señor, el rito de la cena del Señor. Lo que haremos ahora no es Pascua, es cena del Señor. Porque para que sea Pascua tenemos que sacrificar un cordero literal. Por tanto, lo que haremos hoy es un memorial. ¿Saben qué es un memorial? Algo que nos recuerda algo. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a que la Pascua como fiesta caducó, como fiesta ceremonial caducó. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura. En la Pascua al pan no se le echaba levadura, porque la levadura en la Pascua simboliza el pecado. Mientras que en la fiesta del Pentecostés o fiesta de las semanas, ahí sí al pan se le echaba levadura, porque el contexto es otro. Pero en la Pascua al pan no se le echaba levadura, porque la levadura leuda la masa y es un símbolo del pecado. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado, ¿por qué? Por nosotros. Noten, en el pasado, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Noten que la Pascua cumplió su función
llegó hasta la muerte de Cristo, porque en la cruz estaba muriendo el Cordero que pascual. ¿Estamos de acuerdo? Cristo es el Cordero pascual. Ese Cordero que se sacrificaba en la Pascua, el 14 de Nisan, simboliza a Cristo, según Pablo. Ahora, noten lo que dice el Espíritu de Profecía, hablando de la transición que hubo entre la Pascua y la Cena del Señor. Por allí andan unos grupos diciendo que hay que celebrar las fiestas judías, hay que celebrar las santas convocaciones. Pero según el Espíritu de Profecía y la Biblia, la Pascua caducó. No podemos andar celebrando Pascua. Los adventistas no celebramos Pascua. Los adventistas celebramos Cena del Señor. Deseado a toda la gente, página 608, párrafo 2. Noten cómo dice. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. En él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado su muerte. Noten. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, ¿quién fue el último que celebró la Pascua? Cristo. Pero en la Pascua, ¿qué se comía? Un cordero. Pero ¿por qué cuando Cristo celebró la Pascua no se comió cordero? Porque Él era el cordero. ¿Estamos claros en eso, hermano? Ahí no había ningún cordero ahí en un plato. Cristo era el cordero. Y dice acá la cita: mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. ¿Cuál es ese rito hoy? La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. ¿Cuál fiesta? La Pascua. El servicio que Cristo estableció había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Esto es lo que vamos a hacer hoy, hermanos. Noten, hermano. Hoy celebramos la Cena del Señor, que conmemora ¿qué? La muerte, sepultura y resurrección ¿de quién? De Cristo. La Pascua caducó para siempre. La Cena del Señor sustituyó la Pascua. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el contraste que hay entre la misa católica y la Cena del Señor. Saben que la misa es un sacrificio idolátrico, abominable del sistema católico romano, que ataca frontalmente el sacrificio de Cristo y ataca la Cena del Señor. Por eso, hermanos, vale la pena desenmascarar el rito idolátrico de la misa. Saben que los reformadores protestantes como Martín Lutero, John Knox, le llamaban a la misa sacrificio satánico. Quizás pueden ser palabras muy fuertes y tajantes, pero esa es la verdad. Martín Lutero, uno de los grandes reformadores, fue uno de los que señalaba a la Iglesia Católica como el anticristo de las profecías. Y vamos a ver, hermanos, que misa con Cena del Señor no es lo mismo. Y es importante que como adventistas estemos claros sobre este punto, porque mucha gente está engañada allá afuera. Iniciemos. La Cena del Señor es un memorial del sacrificio de Cristo y de su resurrección. ¿Qué es un memorial? Un memorial es un recordatorio para hacer presente y eficaz la acción de Dios en el pasado, tanto en el presente como en el futuro. La palabra memorial viene de memoria, algo que nos recuerda. Algo que nos recuerda. Lo que vamos a hacer hoy es un memorial. Nos recuerda el enorme sacrificio que Cristo hizo para salvarnos a nosotros.
Ahora, vamos a ver las citas bíblicas donde dice que esto es un memorial. No se debe entender esto algo como literal. Saben de que la Iglesia Católica sostiene de que cuando se come la hostia y el vino, se está comiendo carne y sangre literal. Ellos lo toman como literal. Pero según la Biblia, la cena del Señor es un memorial, es algo simbólico, no es algo literal. El símbolo tiene mucho valor en la realidad. Mateo 26, versículos 26 al 29. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, noten que se lo dio, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados o de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta que el día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pregunto, ¿qué es lo que contenía la copa? Fruto de la vid. Esto no era alcohol ni vino fermentado, era fruto de la vid. Pero vamos a leer otro texto bíblico donde sí específicamente dice de que la cena del Señor, ese rito iba a ser un memorial, no era algo literal, un memorial, algo simbólico. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, a hacer esto en memoria de mí. Ahí está la palabra memoria. Memorial viene de memoria. O sea que el rito de la cena del Señor iba a ser un memorial para que por todos los siglos sus discípulos recordaran de que un día Cristo murió en la cruz y resucitó para salvarnos y darnos vida eterna. Es el objetivo del rito de la cena del Señor, tener presente en cada mente de sus hijos el enorme sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y que esa cena, la última cena, o mejor dicho, y de paso, hermanos, fíjense que la Biblia es profunda en temas así de profecía. Saben de que en los evangelios se le llama cena del Señor, pero en Apocalipsis a la cena del Señor se le llama otra cosa. Se le llama a la cena cuando las aves de rapiña cenen a los impíos. La cena del Señor que aparece en los evangelios, en Apocalipsis se le llama la cena de boda del Cordero. ¿Me doy a explicar, hermano? Ahora, o sea que durante los 1000 años van a haber dos cenas. Los redimidos en el cielo comiendo la cena de boda del Cordero, y los impíos van a ser devorados, ¿por qué? Por las aves de ¿qué? De rapiña. Dos cenas, una en el cielo y otra en la tierra. Pero acá en la tierra va a ser diferente. Las aves de rapiña, los sopes, los sopilotes y los buitres van a devorarse la carne de los impíos. Noten cómo dice Pablo, 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 al 26 dice: Pablo relata lo que pasó en la última cena. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieran, en memoria de mí. Ahí está la palabra memoria. Así pues, todas las veces que la comieres o que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anuncias hasta ¿qué? Hasta que Él venga. O sea que el objetivo de este memorial es recordar ¿qué?
constantemente el sacrificio de Cristo hasta que Él venga. ¿Estamos claros? Quiero hacer un paréntesis. Saben de que muchos hermanos me han hecho la pregunta, y gracias a Dios que me acordé. Muchos hermanos me han hecho la pregunta, hermano Rafael Díaz, si la Biblia dice cena del Señor, ¿por qué muchas iglesias lo hacen a mediodía en punto? Buena pregunta que merece respuesta, ¿sí o no? Varios hermanos me han hecho preguntas de esa clase. ¿Qué respondieron ustedes? ¿Por qué la Biblia dice? Fíjense qué interesante que a Dios le gusta más cenar con nosotros que desayunar y almorzar. ¿Cuántos tiempos de comida hacemos nosotros? La mayoría hacen 2, otros 3, otros ninguno. Sí, porque hay un dicho que dice que hay que comer cuando hay. ¿Sí o no? Pero noten qué interesante que a nuestro Señor Jesucristo solamente le gusta cenar. En el mensaje de la iglesia de la Odisea, ¿a qué hora está tocando la puerta? ¿A la hora de qué? De la cena, porque es a la hora que están todos en la familia. ¿A la hora qué? De la cena. Pero respondamos la pregunta. ¿Saben qué contesté, hermano? Muchas iglesias hacemos la cena del Señor a mediodía porque algunas veces porque muchos hermanos vienen de lejos. Por ejemplo, tenemos aquí los hermanos del Socorro. Algunas veces porque las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, la iglesia de Tecoluca, ¿cuántos hermanos hay aquí de Tecoluca? ¿Verdad que la iglesia de Tecoluca hace la cena del Señor en la tarde? Sí. Va a quedar hoy la cambiaron para mediodía. Siempre la hacen en la tarde. Ahora, pero ¿saben algo, hermano? La cena del Señor es algo simbólico. No podemos ser dogmáticos en decir, bueno, hay que hacerla solamente en la tarde y no a mediodía. Porque no es algo literal, simplemente es un símbolo que lo podemos hacer en cualquier hora. ¿Estamos de acuerdo? Porque noten cómo dice el texto, y esto lo dice Pablo. Haced esto todas las veces que la bebieran. O sea, no podemos ser radicales, no podemos ser dogmáticos, que si hacemos la cena, o ¿cómo le podemos llamar? Santo almuerzo, o la santa cena, no le vemos ningún problema. Porque hay hermanos que son demasiado radicales y dicen, bueno, hay que ser cena es cena. Sí, es una ceremonia, es un símbolo. ¿Estamos claros, hermano? Simplemente un símbolo, un memorial. ¿Saben de que si ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que todos los días hacían ¿qué? Partían el pan. Es el rito de la comunión que se le conoce. Todos los días. Otra pregunta que me han hecho, ¿por qué los adventistas hacen solamente una vez por trimestre? Muy buena pregunta. ¿Saben por qué los adventistas hacemos una vez por trimestre la cena del Señor? Aunque la Pascua era una vez al año. 14 en Nisan. Pero ¿por qué los adventistas la hacemos cada trimestre? ¿Alguien me puede responder? Es orden de la iglesia, porque terminando la escuela sabática tenemos la cena del Señor. Ahora, la iglesia bien pudiese hacerla todos los días y no hubiese ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? No hubiese ningún problema, pero se perdería ¿qué? La solemnidad del rito. ¿Estamos de acuerdo? Imaginen que la hagamos todos los días, así como estamos nosotros, de que algunas veces venimos con hambre aquí. Solamente por eso viniéramos, por comer. Y eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Estaban pervirtiendo la cena del Señor. Y Pablo tuvo que escribirles a los Corintios. Entonces, si hacemos una vez por trimestre la cena, es por orden de la iglesia, es algo administrativo. No es que sea bíblico, sino que es algo administrativo, porque terminando la lección, ¿el qué? Tenemos que la cena del Señor. Por ejemplo, hasta ahora llegaba la última lección del trimestre. Y tenemos ahora la cena del Señor. Ahora, acabamos de ver de que la cena del Señor es un memorial. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un simbolismo. Es un rito basado en símbolo. Ahora, vamos a ver que la misa es diferente. La misa, hermanos, según la Iglesia Católica, es algo literal. Ahora, ¿saben de que la Iglesia Católica tiene un rito que se le llama la transubstanciación? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Transubstanciación.
es el acto del sacerdote de convertir el pan y el vino en carne y sangre literal de Cristo. A ese proceso que hace el sacerdote en la misa se le llama transubstanciación. Repita conmigo, transubstanciación. Es el proceso de convertir, eso es lo que hace el sacerdote, de convertir el pan y el vino en carne y sangre literal. O sea que en el proceso de la misa, según la creencia católica, si se examina el vino, es sangre literal. Si se lleva a un laboratorio, es sangre, según la mentalidad católica, es sangre que tiene ahí plaquetas, leucocitos, ADN de Jesucristo, según la mentalidad católica. Porque el sacerdote tiene poder para hacer esa conversión, que se llama transubstanciación. Literal. Carne, literal. Sangre, literal. ¿Sabe, hermanos, qué es lo que enseña la Iglesia Católica en su literatura? Esto que voy a leer, hermanos, es una blasfemia. Es una terrible blasfemia. Esta cita está en una revista católica llamada Nuestro Visitador Dominical del 14 de junio de 1936. Esta revista dice: el proceso que hace el sacerdote a la hora de la misa. Y van a ver que esto es blasfemia. Noten, cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo y hace que Jesús descienda a su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre. O sea, ¿qué es lo que se hace en la misa? Se vuelve ¿qué? A sacrificar ¿a quién? A Cristo. Porque ellos toman eso como literal. Y dice, hablando del poder del sacerdote, este es un poder mayor que el de los monarcas y potentados. Es mayor que el poder de los santos y de los ángeles. Mayor que el poder de los serafines y los querubines. ¿Qué es esto, hermano? Blasfemia. O sea que el poder del sacerdote en la misa es más poderoso que el poder de los ángeles, de los serafines y de los querubines. En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María. Pues mientras la bendita Virgen fue la gente humana por medio del cual Cristo se encarnó una vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y se encarne sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre. Y no solo una vez, sino miles de veces. ¿Cómo se llama esto, hermano? Blasfemia. O sea que si en el día hay 10 misas, ¿cuántas veces Cristo es sacrificado? 10 veces. Y si en el año, hagamos el múltiplo, y si en el año hay 1000 misas, ¿cuántas veces es sacrificado Cristo en el año? 1000 veces. Blasfemia. Y noten, esto es el colmo de la blasfemia. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. Terrible, hermanos. Y esto no lo conoce la Iglesia Católica. Esto es lo que se hace en la misa, la transubstanciación. Este es uno de los dogmas primordiales de la Iglesia Católica. Es un dogma, el dogma de la misa. Note, terrible blasfemia. Ahora, vamos a ver que esto es una herejía. Cristo no es sacrificado muchas veces en la cena del Señor. Cristo solamente una vez fue sacrificado. Por tanto, lo que haremos hoy no es un sacrificio literal, sino que es un simbolismo. Porque Cristo ya fue sacrificado ¿cuántas veces? Una sola vez. Por tanto, para que exista sangre literal, como lo enseña la Iglesia Católica, sangre literal que se convierte, entonces, por lógica se entiende de que si hay sangre física allí, significa que hubo un animal literal que se sacrificó y se le sacó sangre. Entonces, en cada misa, si se hace eso, Cristo es sacrificado. ¿Noten? Pero si tomamos esto como un memorial o como un símbolo,
notamos que Cristo fue sacrificado una sola vez. ¿Me doy a explicar, hermano? Vamos a leer algunos textos bíblicos para ir a grandes rasgos. Hebreos 9:28 dice lo siguiente, hablando de que Cristo murió solamente una vez. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos creen, hermanos, que el sacrificio de Cristo, que fue una sola vez, basta para salvar a cualquier pecador, por muy malo que haya sido? ¿Cuántos creen de que en la sangre de Cristo hay poder? ¿Cuántos creen de que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar aún hasta el más vil criminal? ¿Hay poder en Cristo? Sí, porque el sacrificio de Cristo tiene poder para todo el mundo. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan. Hebreos 7:27 lo recalca, de que Cristo murió solamente una vez. Hebreos 7:27. Hablando los sacerdotes levitas, porque el libro de Hebreos es un contraste entre el santuario terrenal y el santuario celestial. En el santuario terrenal se sacrificaban corderos tarde y mañana. Se le conocía eso como el continuo. Esos corderos simbolizaban a Cristo. Tarde y mañana, imagínense, hermanos, qué derramamiento de sangre había todos los días. Tarde y mañana. Imagínense que si un israelita pecaba 2 veces al día, 2 veces tenía que ir a conseguir ¿qué? Un cordero. Y esa era un matazón de animales tarde y mañana. Por eso era necesario que Cristo viniese a morir en la cruz para terminar con esa ceremonia. Porque esos animales simbolizaban a Cristo. Y Cristo murió solamente una vez. Hebreos 7:27 dice, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes? Los del santuario, los levitas. No está hablando de sacerdotes católicos acá. No se vayan a confundir. Cuando la Biblia habla de sacerdote, no está hablando de sacerdotes católicos, está hablando de sacerdotes levitas. Porque los católicos, para defender el oficio falso de sacerdotes romanos, citan el libro de Hebreos. Pero el libro de Hebreos está hablando de ¿qué? ¿De qué tipo de sacerdote? Sacerdotes levitas. Y dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo ¿quién? Cristo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Noten, una vez para siempre. Saben, si tan siquiera los católicos, y saben, hermano, yo lo he comprobado. Hay 2 doctrinas que son la columna vertebral del catolicismo romano. Que si usted convence a un católico que esté equivocado con estas 2 doctrinas, le va a ser fácil desbaratar las demás doctrinas y los demás dogmas. Uno es, demuéstrele a un católico de que Pedro nunca fue papa. Demuéstrele con la Biblia y lo va a convencer de que su iglesia es una iglesia falsa. Y demuéstrele también de que la misa es antibíblica, lo va a convertir a Cristo. Son las 2 columnas vertebrales del sistema católico. Noten como dice Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Vuelve otra vez el escritor de Hebreos a hacer ese contraste. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 12 dice, y ciertamente todo sacerdote, ¿cuál es sacerdote? ¿De cuál sacerdote está hablando acá? ¿Verdad que está hablando de Luis Toro? Está hablando de sacerdote levita. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido ¿qué dice? Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, la cena del Señor es un memorial. Es un memorial, es un símbolo que nos recuerda la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga. Porque lo que estamos haciendo es un contraste entre la cena del Señor
y la misa. ¿Qué pasó en la cena del Señor? Dice la Biblia que Cristo partió el pan. Mateo 26, 26. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. ¿Qué hizo Cristo con el pan? Lo partió. ¿Qué es lo que dan en la misa? ¿Qué es lo que dan en la misa, hermano? Hermanos, ¿cuántos acá vienen de la Iglesia Católica? Yo vengo de la Iglesia Católica. Yo me hice el bautismo de bebé, aunque no me acuerdo, pero me lo contaron. Yo me hice la confirmación, la primera comunión y la segunda comunión, y me puedo el credo y me puedo el rosario. Quise aprenderme el Padre Nuestro en latín, pero no me lo pude aprender. ¿Qué es lo que dan en la misa? Una hostia, ¿y es forma de qué? De un círculo, más parecido ¿qué? A un sol. ¿De dónde han sacado que Cristo dio un sol? Cristo partió el pan, lo partió. No fue un círculo solar. ¿Saben de que en la Iglesia Católica el sol es una deidad predilecta? El sol por doquier. ¿Saben que el Santísimo, ¿cómo le llaman al Santísimo? Donde sacan la hostia, ¿qué forma tiene? Alguien dijo ahí que tenía la forma de un ventilador, pero hay que ser prudente en ese sentido. Hay que ser prudente, no hay que ofender a la gente tampoco. ¿Sí? Pero tiene una forma de ¿qué? Un sol. ¿Por qué un sol? Sol, sol. Las imágenes de la Iglesia Católica, ¿qué es lo que tienen atrás? Una aureola, sinónimo de sol. Sol, sol. ¿Saben de que en la hostia hay 3 letras imprimidas? Una I, una H y una S. El catolicismo romano dice que en latín significa Jesucristo hecho Salvador. Pero ¿saben de que esas letras tienen un trasfondo? Son el nombre de 3 deidades egipcias: Isis, Horus y Set. Porque el romanismo es una copia de las religiones de misterio antiguo, Babilonia. Es un círculo solar. Y el católico cree de que eso es la carne literal de Cristo. Y el vino es la sangre literal de Cristo. Pero saben de que si usted toca el dedo y se pone el dedo mojado de vino en la lengua, es puro vino fermentado con alcohol. ¿Sí? Y el único que bebe un toque cada misa es el sacerdote, porque a la gente le dan mojada la hostia, pero el sacerdote se toma un tapi. ¿Sí o no? ¿Ya lo han visto? Por eso es que no pueden dar mucha misa, porque de tanto trago pueden quedar ebrio. Es vino fermentado. ¿Sí o no, hermano? ¿Está conmigo? Pregunto, ¿Cristo Jesús estaba bebiendo alcohol en la Santa Cena? ¿Cómo es posible que su sangre preciosa, sin mancha y sin contaminación, iba a ser representada por vino fermentado, por champán? No, hermanos. Cristo partió el pan, no dio círculo. Otro tema. ¿Cuál texto usan los católicos para sostener de que la misa es bíblica? ¿Cuál texto usan? Juan 6:51. Juan 6:51. Siempre que yo hablo con un católico, ellos me dicen de que nosotros estamos condenados. Dice, los protestantes están condenados. Yo les pregunto, ¿por qué? Porque ellos no comen la carne de Cristo como lo hacen los católicos en la misa. Porque para tener vida eterna tenemos que comer a Cristo en la misa. Mire cómo dicen ellos. Siempre que yo estoy estudiando la Biblia con un católico me sacan eso.
que nosotros como protestantes, dicen ellos, estamos condenados porque nos hemos salido de la Iglesia Católica y no comemos a Cristo en la misa. Y me citan Juan 6:51. Noten cómo dijo Cristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dicen los católicos que aquí la expresión el pan es mi carne representa carne literal. Mire cómo lo interpretan ellos. Hermano, ¿cómo se llama a las personas que cuando caen en algún helicóptero allá en el Polo Norte y se les acaba la ración de comida y de la gran hambre empiezan a devorarse ellos mismos? ¿Cómo se le llama a esa clase de personas que comen carne humana? Caníbales. Los caníbales. ¿Saben de que en partes de África hay caníbales? Por eso si usted quiere ir a África a conocer, no vaya a otro país, porque se lo pueden ir a comer. Allá hay tribus que comen humanos. O sea que según el catolicismo romano, mire qué incoherente. Si pensamos de que Cristo estaba hablando literalmente de comer su carne, estaba diciendo ¿qué? Que le pegaran una mordida. ¿Y eso sería qué? ¿Comer carne humana qué es? Canibalismo. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es, hermano, que en el catolicismo no estudian la Biblia a profundidad. El hecho de que Cristo haya dicho, yo soy el pan vivo y esta es mi carne, debe de entenderse eso figurado, simbólico. El yo soy que se menciona acá es una referencia que viene de Éxodo capítulo 3. El gran yo soy era el nombre con que Dios se manifestó a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. El gran yo soy es el que existe por sí mismo. Es el nombre dado a Jehová en el Antiguo Testamento. El gran yo soy, el que es y el que existe por sí mismo. Y Cristo está haciendo uso de esa frase, yo soy. El yo soy que está usando aquí Cristo es parte de otros 7 yo soy que encontramos en los evangelios que Cristo los usó. Por ejemplo, Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Pregunto, ¿eso debe entenderse literal o figurado? ¿Será que Cristo es un pastor que anda con un chilillo o con una vara arriando cabritos y venado? Eso es figurado. Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Debe de entenderse eso literal, que Cristo es un camino y vamos a caminar encima de él? No, eso es figurado. Significa que solamente en él hay salvación. Cristo también dijo, yo soy la vid. ¿Será que Cristo es un árbol literal donde vamos a ir a cortar uvas y comer? No, esto es figurado. Cristo también dijo, yo soy la puerta. ¿Será que Cristo es una puerta así de esas literales? Esto es figurado. Cuando Cristo estaba diciendo, yo soy el pan, coman de mi carne, estaba hablando simbólicamente. ¿Cómo lo demostramos? Esta es una pregunta muy importante que hay que responder. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre de Cristo? ¿Qué significa, hermano? Hermanos, mire, hermano, ¿saben por qué aún hasta los jesuitas? Los jesuitas admiten de que la iglesia adventista es la iglesia protestante que más estudia la Biblia. Por eso es que los jesuitas tienen en la mira a la iglesia adventista. Por eso es que los católicos en sus libros dicen de que los protestantes más estudiosos de la Biblia son los adventistas. Lo admiten. Hay un punto bueno para nosotros. O sea, por eso es que dígame bien, hermano. Los sacerdotes católicos saben que la iglesia adventista tiene la verdad. Los sacerdotes católicos, estoy hablando, no estoy hablando del católico común. ¿Saben cómo los adventistas interpretamos este versículo? ¿Qué significa
comer la carne y beber la sangre de Cristo. Cuando leemos todo el capítulo para abajo, ¿qué es lo que pasó después cuando Cristo dijo esta palabra? Después de que Cristo dio este sermón a la multitud, ¿qué es lo que hizo la gente? Dice que la gente se empezó ¿qué? A ir. Y los apóstoles le dijeron: Señor, toda la gente se está yendo. Si quiere, váyanse. ¿Por qué la gente se fue? ¿Qué significa entonces comer la carne y beber la sangre? Significa obedecer la palabra de Cristo. Cuando alguien se alimenta de la palabra y lo obedece, eso es simbólicamente comer la carne de Cristo. ¿Qué es el pan que descendió del cielo? No solo el pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, cuando usted lee la Biblia y lo obedece, está comiendo ¿qué? La carne y la sangre de Cristo. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a comer y beber la sangre de Cristo? ¿Para qué es este rito, hermano? Es para hacer un pacto con Cristo. ¿Para quién es ese rito? Para los pecadores. ¿Saben de qué este rito es para los pecadores? Pero para aquellos que quieren renovar su pacto con Cristo. ¿Quiénes pueden participar en este rito? ¿Quiénes? Todos los que quieran. ¿Saben qué eso dice el Espíritu de Profecía? Que no se le puede negar a nadie. Porque solamente Dios conoce los corazones aquí. Solo Dios conoce quién está aquí verdaderamente de corazón aquí en este lugar. Y solamente Dios conoce quién lo va a hacer de corazón. Yo no lo conozco, el anciano no lo conoce usted. Por eso es que no se le puede negar a nadie. Otra pregunta. ¿Los niños pueden recibir la Santa Cena? ¿Los niños de padres que están acá? ¿Qué dicen ustedes? Los niños no. Porque para que se reciba la cena tiene que hacerse con ¿qué? Discernimiento. El que no discierne la carne y la sangre del Señor bebe juicio para sí mismo. Por eso es que a un niño no se le puede dar la cena porque aún no razona. Nosotros decimos, la cena del Señor es como un mini bautismo. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido. Aunque no es bíblica esa palabra mini bautismo, pero es un momento para renovar nuestro pacto con Dios. ¿Sabe, hermano? Yo siempre le he dicho que mientras hay vida, hay esperanza. ¿Cuánto creen eso? Hay un versículo que dice, eso lo dice Salomón, que me gusta el versículo que está en Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo y no león muerto. Por mucho tiempo yo me explicaba qué significa esto, por qué Salomón escribió esto. Sabiduría de Salomón. ¿Qué es el león? ¿El león qué? ¿El rey de qué? De la selva. El único que no le tiene miedo al león es el capibara. Pero el león es el rey de la selva. Pero ¿de qué sirve si está muerto? Es mejor ser perro que un perro. Algo despectivo, despreciable. Pero hay una ventaja. Está vivo. O sea que si estamos vivos, hay esperanza ¿para qué? Para que nos arrepintamos y busquemos al Señor de todo corazón. Otro punto. ¿Por qué es erróneo creer de que el vino es sangre literal de Cristo en la misa? Porque Dios prohíbe en su palabra que bebamos ¿qué? Sangre. ¿Por qué no hay que beber sangre? ¿Saben que estaba estudiando yo cómo los judíos? Hay judíos que comen carne, pero carne limpia. ¿Saben de que cuando se compra carne de ren, ¿por qué la carne se me arroja? Por la sangre. ¿Saben que los judíos para no comer esa sangre, arroz, la dejan en salmuera
por un buen tiempo. Y la salmuera hace que le saque la sangre de la carne y queda la carne blanca. Porque para un judío, la sangre es la vida del animal. Está prohibido en la Biblia que se consuma sangre. Esto lo dice Levíticos 17, versículos 10 al 11. Si cualquiera, varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiera sangre. Entonces, ¿qué significa beber la sangre de Cristo? Es algo simbólico. Porque si fuese literal, estuviésemos ¿qué? Contra la palabra de Dios. No hay que comer sangre. No consumamos sangre, porque en la sangre ¿qué? Está la vida del animal. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuánto le dan gracias al Padre Celestial por enviar a su Hijo a morir por nosotros? Ese es el centro del Evangelio, el sacrificio y la sangre de Cristo. La sangre expiatoria de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios me los bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Mis hermanos, vamos a venir de rodillas para despedirnos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permitiste escuchar tu palabra. Y en este momento tan especial de que vamos a desarrollar y a recibir los emblemas sagrados de tu Santa Cena, te pedimos, Señor, de que nos perdone nuestros pecados, nuestras iniquidades, y bendigas a cada miembro tuyo, a cada hijo tuyo que está aquí en este lugar, que podamos, si te hemos fallado, que podamos renovar nuestro pacto contigo, Señor. Gracias por este privilegio de ser partícipes de esta cena. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.